Buenos días, niños del cuarto grado, les saluda el profesor Clay Castillo. El día de hoy les doy la bienvenida a su clase de comunicación. Bien, y vamos a iniciar esta clase trabajando en su cuaderno. Vamos a colocar el título de los pronombres y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. ¿Qué son los pronombres? Entonces comencemos y mucha atención, por favor. Son pequeñas palabras o términos que reemplazan a los nombres o sustantivos dentro de una oración. Entonces, como recuerdan ustedes, los sustantivos son palabras que permiten nombrar a todo lo que nosotros vemos o sentimos. Muy bien, ya sean nombres propios o ya sean los nombres de las personas o de los animales que nos rodean. Muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta que los pronombres reemplazan a estos nombres o sustantivos dentro de una oración. Veamos un ejemplo. Juan y Carlos compraron dulces. ¿Cuántos sustantivos encontramos en esta oración? ¿O cuántos nombres? Por ejemplo, Juan es un nombre, Carlos también es un nombre y dulces también es un nombre. Es el nombre de esas cositas que nosotros comemos y que nos encantan bastante, ¿cierto? Entonces, estos tres sustantivos pueden ser reemplazados por pronombres. Por ejemplo, ellos compraron eso. Ellos compraron eso. Ellos es un pronombre que puede reemplazar a Juan y Carlos. Y yo puedo estar refiriéndome a ellos con este pronombre. Bien. Y compraron eso. Este pronombre, bien, permite reemplazar la palabra dulces. Aunque no me especifica qué realmente compraron, pero yo aún así puedo reemplazarlo. Juan y Carlos compraron dulce, ellos compraron eso. Esto es lo que hacen los pronombres, reemplazar a los nombres. Muchas veces tengan en cuenta lo siguiente. Los pronombres se confunden con los artículos y para evitar confundirnos aprenderemos lo siguiente. Los artículos acompañan a los sustantivos o nombres, no los reemplazan, los acompañan. Por ejemplo, el niño es muy travieso. Niño es un sustantivo. Él es un artículo. Está acompañando al sustantivo, está acompañándolo para poder indicar ya sea su género o su número. Bien, si es plural, es singular, o es femenino, o es masculino. Por otro lado, los pronombres reemplazan a los sustantivos o nombres. Los reemplazan, no los acompañan. Ejemplo, él es muy travieso. Y hay una ligera diferencia, que este él tiene tilde y este de aquí no lo tiene. Con eso no quiero decir que todos los pronombres tienen tilde y los artículos no tienen tilde, pero en este caso se diferencian porque el pronombre él lleva tilde, el artículo él no lo lleva. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta eso. Los artículos acompañan, los pronombres reemplazan. Si nos queda eso claro, genial, no nos vamos a confundir entre artículos y pronombres. Ahora, hay varios tipos de pronombres. Pronombres demostrativos, pronombres personales y los pronombres posesivos. El día de hoy nosotros nos vamos a enfocar en los pronombres personales. En la siguiente clase ya trabajaremos los pronombres demostrativos y los pronombres posesivos. ¿Y por qué los personales? Porque los personales son un poquito más complicados que los demás. Y vamos a aprender por qué. Pero se va a hacer muy fácil con la explicación que les voy a dar. Los pronombres personales son aquellos pronombres que permiten reemplazar a los nombres y representan a las personas gramaticales. ¿Cuáles son las personas gramaticales? Seguro ustedes ya han escuchado de ellas. Por ejemplo, está la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Tal vez probablemente ustedes han escuchado decir está hablando en primera persona, o está hablando en segunda persona, o está hablando en tercera persona. Para poder comprenderlo mejor, veamos el significado de cada una de ellas o cuándo se utilizan. Primera persona
se refiere a la persona que habla. La primera persona es la persona que habla. Por ejemplo, en este caso, yo soy la primera persona porque yo estoy hablando. Bien, yo me estoy dirigiendo a ustedes. La segunda persona es la persona con la que se está hablando. En este caso, la segunda persona son ustedes, porque son las personas con las que yo estoy hablando. Y la tercera persona es de quien se está hablando. Bien, en este caso yo estoy hablando de los pronombres. Entonces, los pronombres serían la tercera persona, ¿no? Porque yo estoy hablando con ustedes de los pronombres. Bien, imaginemos, ¿no? Que los pronombres fueran una persona, entonces estaríamos hablando de ella. Bien, para poder comprender eso mucho mejor, vayamos a ver un ejemplo. Yo le conté a él que ella es muy alegre. Bien, entonces yo, él y ella son pronombres. En un momento vamos a aprender cuántos pronombres hay en lo que respecta a los pronombres personales. Pero ya les voy adelantando que yo, él con tilde y ella son pronombres. Entonces hay 3 pronombres aquí. Y nosotros vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Quién habla? Yo. Yo es primera persona. ¿Con quién hablo? ¿O con quién se habla? Con él. Él es segunda persona. ¿Y de quién se habla? De ella. Ella es la tercera persona. Entonces nosotros hemos reconocido dentro de esta oración quién es primera persona, quién es segunda persona y quién es tercera persona. Primera persona es quien habla, segunda persona es con quien habla o con quien se está hablando, y tercera persona es de quién se habla o de quién se está hablando. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Vamos a realizar este cuadro. Aquí están los pronombres, aquí van a estar los pronombres personales, en singular y en plural. Recuerden que en singular es cuando son individuales, cuando están solos, o sea, o hacen referencia a un solo ser o a una sola persona. Plural es cuando hace referencia a varios. Muy bien. Entonces vamos a conocer los pronombres personales en singular y en plural, ya sea en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. ¿Cuáles son los pronombres personales en singular de la primera persona? Yo, me, mi y conmigo. ¿Y cuáles son los pronombres personales en plural de la primera persona? Nosotros y nos. ¿Cuáles son los pronombres personales en singular de la segunda persona? Tú, te, ti, contigo. ¿Y cuáles son los pronombres personales en plural de la segunda persona? Ustedes. Bien. Ahora, ¿cuáles son los pronombres personales en singular de la tercera persona? Él, ella, la, lo, le, se, sí, consigo. ¿Y cuáles son los pronombres personales en plural de la tercera persona? Ellos, ellas, las, los y les. Ejemplos. Primera persona. Vamos a realizar algunos ejemplos con los pronombres que corresponden a la primera persona. Bien, ya sea en singular y en plural. Yo compré un helado. Me compré un helado. Compré mi helado. Compró un helado conmigo. Entonces vamos a repetirlos. Yo, estoy usando el pronombre yo, compré un helado. Aquí en este pre le ponen tilde, por ahí me olvidé de colocar esa tilde, pero usted le colocan tilde porque compré, en este caso este verbo lleva tilde, ¿ya? Así que ustedes le colocan la tilde por ahí. Ahora, aquí he usado en esta oración el pronombre yo. Esto está en primera persona. Muy bien. Me compré un helado. Muy bien. También está en primera persona porque es quien está hablando, en este caso yo, ¿no? Compré mi helado. Compro un helado conmigo. O compró un helado conmigo. Bien. Ahora,
nosotros compramos un helado. Yo estoy incluido también, con más personas, pero al estar incluido también es parte de la primera persona. Nosotros compramos un helado. Nos compramos un helado. Entonces, en todos estos casos, ya sea en singular y en plural, al usar estos pronombres, yo me estoy incluyendo. Soy yo quien está hablando. Entonces, yo soy quien hablo y yo soy la primera persona. En este caso, ustedes mencionen cada una de estas oraciones y se van a dar cuenta que quien está hablando son ustedes. Ustedes pasarían a ser la primera persona si ustedes empiezan a decir estas oraciones. Bien, veamos algunos ejemplos de la segunda persona, igualmente en singular y en plural. Tú compraste un helado. Te compré un helado. Compré un helado para ti. Bien, en este caso, ti, ustedes lo escriben en rojo. Ti es el pronombre en este caso. Muy bien. Compré un helado contigo. Ustedes compraron un helado. Tú compraste un helado. Te compré un helado. Compré un helado para ti. Recuerden, ti lo escriben en rojo porque es el pronombre. Compré un helado contigo. Ustedes compraron un helado. Bien, hemos utilizado los pronombres de la segunda persona en singular y en plural para mostrar un ejemplo. Ahora vayamos con la tercera persona. Vamos a copiar algunos ejemplos. En singular y en plural. Él compró un helado. Ella compró un helado. La compró un helado. Lo compró. Le compró. Se compró un helado. Compró un helado para sí mismo. Fue muy cruel consigo mismo. Y en plural, ellos compraron un helado, ellas compraron un helado, las compraron, los compraron, les compraron un helado. Si se dan cuenta, estos pronombres son la tercera persona, porque aquí yo no estoy hablando en primera persona, no soy yo quien está hablando. Es más, yo estoy hablando de alguien más. Entonces yo podría decir, ¿de quién se está hablando? De él, de ella. Muy bien. De ella que fue la que compró. ¿Cierto? Entonces, de esa forma se trabajan lo que son las personas gramaticales. Bien. Entonces, ya les he indicado yo cada uno de los pronombres que corresponden a lo que son los pronombres personales. Ya en la siguiente clase trabajaremos los pronombres demostrativos y los pronombres posesivos. Bien, entonces, ahora, les indico algo más. Ahora que ya hemos conocido los pronombres personales y cuáles son, les voy a contar que aquí viene un punto algo complicado, pero no tiene nada que ver, es muy fácil. Dentro de los pronombres personales también tienen algunos pronombres que son llamados enclíticos y proclíticos. Esto es algo muy parecido a lo que yo les había enseñado en cuanto a sufijos y prefijos. Recuerdan que les había indicado que los prefijos van inmediatamente antes de la raíz de las palabras y los sufijos van inmediatamente después de las palabras. Los pronombres enclíticos también son pequeñas palabritas que van unidas, ya sea antes o después, pero no necesariamente tienen que estar juntas, en algunos casos separadas, a los pronombres y nos permiten poder usarlos de la siguiente manera. Les explico. Enclíticos y proclíticos. Esta imagen ustedes la tienen en el compendio, pero también van a copiar este cuadrito en el cuaderno. Bien. Ahora, los pronombres enclíticos se encuentran después, pero junto al verbo. Bien. Estos pronombres enclíticos, muy bien, la pequeña diferencia con los demás pronombres que acabamos de ver es que se usan para acompañar al verbo. Bien, se usan para acompañar al verbo. Recuerden que los verbos son acciones, los sustantivos son nombres, los verbos son acciones. Por ejemplo, enclíticos. Cuéntamelo, viene del verbo contar.
Bien, cuéntamelo. Este lo, bien, o este me y este lo son pronombres y se unen bien para poder brindarle un significado al verbo contar. Y nos damos cuenta que va dirigido especialmente para alguien. Entonces, por esa razón, aquí está entre paréntesis. Me y lo. Bien, son pronombres enclíticos. Pero, como les indico, los pronombres enclíticos se encuentran después, pero junto al verbo. Si se dan cuenta, se encuentra después, inmediatamente después, y junto al verbo. Díselo. Díselo viene del verbo decir. Muy bien, entonces díselo, el pronombre enclítico aquí es lo. Hacerle, bien, viene del verbo hacer, de la acción hacer. Y el pronombre enclítico es le. Bien, aquí están entre paréntesis. Sin embargo, los proclíticos se encuentran antes y separados del verbo. Por ejemplo, aquí cuenta es del verbo contar, dice es del verbo decir y hace es del verbo hacer. Pero los proclíticos no están después ni junto al verbo, sino están antes y separados. Por ejemplo, me lo cuenta, me lo cuenta. Bien, lo dice, le hace. Todos estos que están subrayados y en este caso en los enclíticos entre paréntesis son pronombres enclíticos y proclíticos. Aquí están los enclíticos y aquí están los proclíticos. Y para poder terminar con esta parte, vayan en este momento a sus compendios y vamos a trabajar esta parte de aquí. Para desarrollar esta parte lo que vamos a hacer es irnos o dirigirnos a la página 2 de su compendio, ya a su compendio del segundo bimestre. Allí, bien, en la página 2, encontramos lo siguiente. Nos preguntan, ¿no? O nos indican, ¿no?, que completemos. Un pronombre enclítico se encuentra. ¿Dónde se encuentra? Según lo que acabo de enseñarles hace un momento. Se encuentran después pero junto al verbo. Recuerden eso. Son pronombres que se encuentran después pero junto al verbo, a las acciones. Por otro lado, un pronombre proclítico se encuentra. ¿Dónde se encuentra? Se encuentran antes y separado del verbo. Bien, entonces nosotros también tenemos un ejercicio aquí y nos piden qué palabras tienen pronombres enclíticos. Para poder desarrollar este ejercicio, yo les he colocado aquí arriba todos los pronombres enclíticos que podemos encontrar. Muy bien, pronombres que podemos encontrar unidos, ¿ok?, después del verbo, tal y como lo indicábamos hace un momento. Y para ello, lo que yo les recomiendo, para hacerlo más fácil y para poder saber qué palabras tienen pronombres enclíticos, vamos a reconocer primero qué palabras son verbos. Por ejemplo, danos es verbo. Sí, viene de la acción dar. Danos es verbo. Perdiste es verbo. Sí, es verbo, del verbo perder. Chocolate es un verbo. No es un verbo, es un sustantivo. Cállate, ¿es un verbo? Sí es un verbo, es una acción del verbo callar. Contigo, ¿es un verbo? No, no es un verbo. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ahora que ya nosotros hemos reconocido los verbos, ¿estos verbos tienen pronombres enclíticos? Sí los tienen. Por ejemplo, danos tiene el pronombre enclítico nos. Lo colocamos de esta forma, con un guión y nos. Aquí lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Perdiste. ¿Qué pronombre enclítico tiene? Te. Aquí está. ¿Ven? Cállate. ¿Qué pronombre enclítico tiene? También tiene te. Aquí está. ¿Ven? Entonces hemos ubicado los verbos primero para poder identificarlos más rápido, para poder identificar qué palabras tienen pronombres enclíticos, porque recuerden, un chocolate termina en T, pero no es un verbo. Entonces no tiene un pronombre enclítico. Muy bien, no es un pronombre porque no es un verbo. Estos sí son verbos. Por esa razón tienen pronombres enclíticos.
Muy bien. Ahora ustedes me van a trabajar estos de aquí. Está fácil. De la misma forma, ubiquen primero los verbos y luego buscan aquí para ver o verificar si alguno de estos tiene un pronombre enclítico. Esa es la única actividad que ustedes van a desarrollar el día de hoy, ya que para la siguiente clase, cuando terminemos con lo que son los verbos demostrativos y los verbos posesivos, vamos a desarrollar algunos ejercicios que están en su compendio y también vamos a desarrollar algunos ejercicios en el cuaderno acerca de pronombres personales, acerca de pronombres demostrativos y acerca de pronombres posesivos. Entonces el día de hoy llenamos nuestra cabecita con toda esta información y ya la siguiente clase vamos a practicar mucho más. Bien, entonces cualquier consulta que puedan tener me la hacen llegar para yo poder ayudarles.